En Audioteca Católica te presentamos hoy la continuación de nuestro estudio sobre la Lectio Divina en nuestra sección Biblia, Tradición y Magisterio. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que subamos material al canal. Y recuerda que al regalarnos un me gusta al video estás ayudando a su difusión en YouTube. Hoy desarrollaremos el segundo paso de la lectura orante de la palabra o lectio divina. Ese segundo paso consiste en la meditación. Y nos haremos esta pregunta sobre el texto. ¿Qué me dice el texto? Para meditar justamente me debo hacer esa pregunta. ¿Qué me dice a mí el texto? No qué le dice al otro, a mi vecino, a mi amigo, a mi esposo, a mi hermano. No, ¿qué me dice a mí el texto? Y es buscar el sentido de esta lectura bíblica para nosotros. Ahora nos entregamos al análisis y a la profundización para descubrir el mensaje del texto bíblico y su sentido para el hoy de nuestra vida y de nuestra historia. Hay que tratar de que la palabra penetre en lo más hondo de nuestros corazones, iluminándonos recíprocamente, evitando discusiones. Muy útil resulta la lectura de pasajes paralelos al texto examinado. La palabra nos ha sido dada para que progresemos en la fe y en el amor, y no para lucirnos. La fe es la única condición para poder buscar a Cristo en la Biblia. Hemos llegado entonces a la ruminatio, es decir, rumiar, masticar la palabra. Significa asimilar la palabra después de haberla leída, oída, releída. Gusten y vean cuán bueno es el Señor, nos dice el Salmo 35. Y leemos en Ezequiel capítulo 3 versículos del 10 al 11. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente, y luego anda, ve a los deportados donde los hijos de tu pueblo. Ya no basta la atención, ahora es la memoria la que debe intervenir. Hay que volver al texto, recordar las palabras para grabarlas en lo más hondo del corazón. En la prolongada reflexión la palabra se vuelve alimento y bebida. La asimilación de la palabra da como resultado la capacidad de gustar su sabor, captarla en su profundidad, especialmente a la luz de toda la Biblia. El hombre espiritual se vuelve biblioteca viviente y por lo tanto sabe rezar, sabe cantar también durante el trabajo, como los campesinos de Belén que cantaban los salmos. San Antonio no necesitaba libro alguno, cantaba lo que había aprendido de memoria. Hay que repetir, grabar las palabras que gusten para ir asimilando esas palabras, no solo en la mente sino también en la memoria del corazón. El murmullo de la palabra no incluye solamente un esfuerzo intelectivo, sino también nuestra afectividad, todo nuestro ser, para que las palabras se graben en el corazón. Meditación significa retomar la palabra y repetirla. El rumiar es por tanto el medio privilegiado, por lo cual el texto
se convierte en palabra viva, es decir, revive en nosotros como si fuera siempre algo nuevo. Como los escribas, ellos siempre sabían sacar de las escrituras cosas viejas y cosas nuevas. La rumiatio nos trae el recuerdo de las acciones de Dios, de sus maravillas, y por lo tanto se vuelve alabanza de la historia de la salvación, en particular de la muerte y de la resurrección de Cristo. La memoria de Dios, dice San Basilio, es tener a Dios firmemente fijo en sí mismo por medio de la memoria. Todo ello es posible para todos, para el más culto y para el más humilde. ¿Y cuáles serán los resultados? No nos preocupemos, una pequeña chispa produce un inmenso incendio. Lean atentamente una página, penetren su sentido. No se conformen con recorrer rápida y superficialmente las palabras. Traten de penetrarlas con todo su entendimiento y atesoren ustedes su sentido. Luego reflexionen sobre lo que han leído. Mediten y se sentirán encendidos de fervor. Sucede como los alimentos cuando los masticamos. La palabra de Dios, al ser proclamada y oída repetidas veces, nos brinda luz y alegría. En la meditación, las palabras adquieren una suavidad particular en la boca y se puede repetir indefinidamente la misma palabra sin hartarnos nunca. Entonces, uno se va quedando sobre el texto que tiene por delante, diciendo y murmurando la misma palabra. De repente una frase, una palabra se ilumina. ¿Y qué pasó? Se ha producido un alegre descubrimiento de una palabra que de por sí es siempre nueva. En este segundo paso hay que reflexionar, rumiar, tratando de relacionar el mensaje con la vida, con la propia vida. Tal vez ahora nos damos cuenta de lo que dice el texto, a nosotros hoy. Entonces llegó el momento de compartir nuestros descubrimientos, nuestras reflexiones. Si estamos compartiendo en grupo la palabra o estamos haciendo una lección en comunidad, los distintos miembros del grupo intervienen haciendo hincapié sobre algunos detalles y únicamente al final alguien puede y debe hacer una síntesis del mensaje de la lectura que se está meditando. Lo más importante, hermanos y hermanas, es que si estamos haciendo una lección divina en comunidad, siempre recordemos hablar de lo que me dice a mí el Señor. No estamos compartiendo con los demás una homilía, una predicación, una enseñanza. Es una cosa muy distinta a una meditación. Cuando yo medito la palabra para descubrir lo que a mí me dice, es Dios hablándome a mí. He descubierto algo que Dios me ha dicho a mí en mi interior y soy libre de quererlo o no quererlo compartir con los demás. Estemos muy atentos a eso. Ese es el gran detalle que debemos aprender a descubrir en la meditación. Bueno, hermanos y hermanas, habiendo culminado esta parte teórica de la meditación, pasemos ahora al momento de la pequeña práctica. Ya habíamos leído el texto del Evangelio de Lucas en su capítulo 1, desde los versículos 5 al 25.
ya le aplicamos la lectura, ¿verdad? Leímos 1, 2 y 3 veces el texto, buscamos los personajes, el contexto donde se desarrollaron los hechos, toda la serie de detalles que tiene el texto, si es una narración, si es un diálogo. Entonces ahora, con ese mismo Evangelio de San Lucas que usamos para ese primer paso, ahora vamos a aplicarle la pregunta para mi meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Y para esto me sumerjo en el texto y busco el mensaje que me llega a mí, me llega a mi corazón. Y para eso debo aplicar la parte de la rumiatio, debo rumiar el texto, quedarme allí en esos episodios, internalizarme allí, como si yo fuera uno de los personajes, ponerme en el lugar, en este caso, de Zacarías, cuando recibe esa visita del ángel y cuando le da ese mensaje. ¿Cómo habría respondido yo? Igual como lo hizo Zacarías. Si me introduzco en ese texto, logro encontrar la semejanza de logro encontrar tal vez alguna semejanza en los personajes que se mueven en el texto con mi persona, con mi forma de ser, con mi forma de pensar, con mi forma de reaccionar, y muy probablemente me puedo identificar con Zacarías en la incredulidad, en la duda, que a veces me sorprenden las cosas de Dios y no creo que eso sea posible, que pueda realizarse. Hasta que yo no lo pueda ver y tocar, no lo voy a creer. Si me visualizo allí recibiendo ese anuncio del ángel, ¿cómo hubiese yo reaccionado? ¿Tengo la suficiente fe como para creer ciegamente un mensaje de tamaña magnitud que supera cualquier posibilidad científica por las edades que tenían tanto Zacarías como su esposa Isabel? ¿Que pudiesen concebir un hijo a esa altura de su vida? Para Dios nada es imposible. Pero ¿tengo yo esa fe de creer que para Dios nada es imposible? Bueno, con esa meditación cada uno se revisa en su interior y se responde y se descubre, se destapa a los ojos de Dios. Esa es la intención de la meditación. Bueno, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este tercer video en donde pudimos adentrarnos ya en la meditación de la palabra de Dios. Cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer sobre el tema que hemos tratado hoy, lo pueden dejar en la casilla de comentarios, que con gusto les responderé, y también para que nos puedan compartir alguna experiencia que hayan tenido haciendo esta práctica. Bueno, queridos hermanos, sin más a qué hacer referencia, nos despedimos por el momento. Bendiciones, hasta el próximo video.